Grabando. Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Estamos dando inicio hoy al módulo de huertas de la Cátedra Libre en Salud y Derechos Humanos. Compañeras y compañeros que ya llevamos más de 2 años en esta actividad, compañeras y compañeros que apenas ahora se involucran y compañeros y compañeros que esperamos que en algún momento ingresen. Hoy, entonces, para iniciar nuestras actividades, tenemos, obvio, la motivación de Rulo Cataneo, que nunca falta. ¿Sí? Y hoy ingresa al módulo de huertas el profesor Juan Diego León Peláez, que aparte de ser mi hermano, es ingeniero forestal, es doctor en recuperación de los recursos naturales y nos va a estar acompañando durante este año en huertas en lo relativo a la tierra, al manejo de la tierra, a cómo mejorarla para que nuestras cosechas salgan más lindas, mejores, más sanas, más sabrosas. Así que, bueno, Juan Diego va a estar junto con otra compañera que se llama Eloísa, que ya se los dije, todavía no la han visto por ahí en el chat, pero por hoy vamos a estar con Juan Di, que nos va a hablar de un tema inicial, que es cómo preparamos la tierra en nuestra casa, en el parque del barrio, etcétera, para su futura aplicación como huerta. Ustedes sabemos que empezaron el año pasado, la condicionaron, la pusieron linda, como ustedes saben, pero como ya sabemos que con la Facultad de Exactas y nuestra cátedra libre lo que hacemos es aprender conceptos técnicos, hoy entonces empezamos a interactuar con Juan Diego, que trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, de Medellín, en aspectos más técnicos de lo que ya sabemos a nivel práctico. Entonces, Juan Diego, lo primero que nos vas a contar, bueno, bienvenido a la Cátedra Libre, al módulo de huertas, y lo primero que te queremos preguntar, Juan Diego, es, ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para condicionar la tierra en nuestras huertas, en nuestras casas y en nuestros barrios? Bueno, muy buenas tardes. Ángela, bueno, ya me presentó, ya saben que soy su hermano. Me encuentro muy complacido de poder interactuar con ella, pues, profesionalmente, estar, pues, además de ser muy hermanados, pues me gusta mucho interactuar con alguien tan buen profesional y tan especial ser humano. Y a ella le extiendo pues un agradecimiento muy profundo, además de tener la oportunidad de compartir en adelante con ustedes algo de lo que yo, digamos, trabajo normalmente dentro de mi desempeño como docente. Les comento un poco de mí también. Me gustaría pues decirles que Ángela ya lo señaló, soy ingeniero forestal, pero específicamente dentro de mi formación y mi, digamos, rutina como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, digamos, me desenvuelvo en lo que son los ciclos biogeoquímicos o los ciclos de nutrientes, y particularmente tengo un laboratorio de biogeoquímica que, para que ustedes entiendan un poco o quizás entiendan de qué se trata, es básicamente un laboratorio en el que realizamos pruebas químicas para determinar, por ejemplo, la fertilidad del suelo. Entonces, dentro de nuestra práctica diaria de laboratorio, estamos haciendo análisis de química elemental sobre muestras de suelo y como les digo, y también de aguas y de tejidos foliares, tejidos vegetales. Entonces, ¿esto para qué? ¿O de qué va de la mano, digamos, de esto? Determinar qué capacidad tiene una tierra para desarrollar, por ejemplo, un cultivo, pues para practicarse en ella un cultivo, como pudiera ser de interés, pues, por ejemplo, agrícola para la producción de alimentos, o también, por ejemplo, para el desarrollo de un cultivo forestal, como podría ser una plantación de árboles con destino, por ejemplo, a la madera o quizás a productos diferentes de ella. Pero bueno, o básicamente también pensar en cómo puede desarrollarse una pastura para sostener un sistema de producción de carne, por ejemplo, o de leche. Bueno, un poco como eso es lo que yo me desenvuelvo como pues, docente de la universidad y particularmente pues en mis funciones de coordinación de este laboratorio. Ángela me ha invitado porque pues
me ha comentado un poco las prácticas que se desarrollan en las huertas caseras, ya ustedes tienen una experiencia, pues la pregunta particularmente que tiene que ver con el acondicionamiento de la tierra, entiendo que ustedes también ya han hecho algo de eso y seguramente todo el tema del laboreo y la preparación, digamos, mecánica, por decirlo así, del sitio, pues ya tienen experiencia. Y asimismo entiendo que han practicado ya algo de lo que es el compostaje, que puede ser, digamos, preliminarmente entiendo, según los tipos de suelos en que se desenvuelven sus sistemas de producción, pues quizás es una práctica muy conveniente por los valores del pH, que es un poco lo que yo quiero concentrar un poquito mi participación acá. Ángela específicamente me habló de eso, de hablarles un poco de la acidez del suelo, unos términos muy prácticos. Y entonces, preparación del terreno que pregunta ella, yo diría pues que como punto de partida, bueno, la acidez del suelo tiene que ver con la concentración de, puedo decirlo así, como de iones H+ dentro de la solución del suelo. Es decir, mientras mayor es la concentración de los hidrogenos de acidez más altos y los valores de pH son más bajitos. Eso, digamos, bueno, los suelos tienen diferentes valores de pH. El pH puede ser, así como les digo, muy bajito y entonces comportar unos problemas muy específicos como los que encontramos dentro de los suelos tropicales. Aquí, específicamente en Colombia, pues nosotros tenemos problemas de acidez. La acidez del suelo es un problema con el que tenemos nosotros que lidiar para acondicionar las tierras para el cultivo. Entonces, por ejemplo, en las huertas caseras o en las huertas que aquí encontramos nosotros, pues lo primero que tenemos que trabajar es a partir de los valores de pH que se obtienen en el laboratorio, enseguida les cuento rápidamente de qué se trata, pues entonces determinar la cantidad de cal que vamos a utilizar para neutralizar ese valor de pH, o sea, llevar el suelo en una condición muy ácida a una condición apropiada para el pH que necesitan las plantas de interés para el desarrollo del cultivo. Porque en condiciones de pH muy bajo vamos a encontrar unos problemas asociados al desarrollo del cultivo. En los suelos como los nuestros, en estos suelos tropicales, en Colombia específicamente, entre el 80 y el 85% son suelos ácidos. Entonces nosotros tenemos un problema muy fuerte y estamos hablando de pHs mucho más bajitos que los que ustedes encuentran en Argentina. Es decir, aquí estamos hablando de pHs entre 4,5 y 5, 5,5, bastante comunes, y con los cuales entonces, según el pH apropiado para una planta que se vaya a cultivar, y eso es muy importante, todas las plantas tienen requerimientos diferentes en cuanto al valor del pH del suelo. Y otra cuestión que quiero que quede por allí, todas las plantas tienen requerimientos de nutrientes también diferentes. O sea, no vamos a fertilizar o a darle los nutrientes a los mismos, por ejemplo, a una planta, digamos, a un cultivo de cebolla, que a un cultivo, por ejemplo, de café o que a un cultivo de cacao. Ellos siempre van a tener condiciones de pH distintas en las cuales, digamos, desarrollan óptimamente su expresión, digamos, vegetativa y particularmente la del interés, por ejemplo, específico, por ejemplo, o producir frutos, o producir semillas, o producir tejido verde, que sea lo de interés, ¿no es cierto? Y asimismo, como requieren diferentes valores de pH, requieren diferentes cantidades de nutrientes. Entonces, este es un problema muy de nosotros, el que les estoy comentando, en tanto los valores de pH bajito, es decir, suelos muy ácidos. En esas condiciones de suelos muy ácidos, ¿qué nos encontramos nosotros? Con que un elemento, un metal que se encuentra en la solución del suelo, va a estar soluble y va a comportar unos grandes problemas de toxicidad para las plantas. Y particularmente les estoy hablando del aluminio. Entonces miren cómo un valor de pH, un parámetro como un pH que se determina en laboratorio, ya a partir de él nosotros podemos intuitivamente pensar en que vamos a tener un problema para el sistema de producción. Si yo tengo un pH de 4, muy seguramente voy a tener aluminio en el suelo y ese aluminio va a restringir el desarrollo del cultivo. Por ejemplo, con mucho aluminio en la solución del suelo, las plantas van a tener un problema grande para el desarrollo de su sistema radicular. Por decir,
solamente un aspecto. Y así podemos también sacar varias conclusiones con respecto a otros nutrientes. La situación, bueno, entonces nosotros para neutralizar ese aluminio y que no nos signifique problemas para el desarrollo del sistema productivo, pues lo que normalmente hacemos es, digamos, utilizar enmiendas calizas, pues utilizar cal. Aquí utilizamos mucho la cal agrícola y eso nos permite subir el valor del pH. ¿Hasta dónde? Hasta donde lo necesitamos, básicamente. Ahora, la situación contraria también puede determinar unos problemas. Yo entiendo, pero ya Ángela me podrá corregir o los compañeros que tienen mucha experiencia ya con ustedes trabajando allá, los compañeros del equipo, pero los suelos de ustedes ya en pH de 6 a veces entiendo se les habla como unos pH, pues o unos suelos ácidos. No sé, pero miren que las diferencias son muy grandes, ¿no es cierto?, frente a lo que les estoy comentando que encontramos en los suelos tropicales. Pero en esas condiciones, ya un valor de pH alto, mucho más alto, pudiera también estar sobrellevando problemas o requerir ciertas prácticas de manejo importantes, porque también ese valor de pH nos va a determinar alguna alteración en la disponibilidad de nutrientes del suelo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos valores de pH muy altos, un elemento tan importante para la nutrición de las plantas como es el fósforo, lo encontramos precipitado en el suelo. ¿Qué es precipitado? Que no está disponible en la solución. Las plantas toman los nutrientes no del suelo físico necesariamente, es mejor de la solución del suelo. Es decir, el agua que entra al suelo entra en equilibrio con la fase sólida, con las partículas de suelo, y de allí tenemos entonces una solución nutritiva. Y esa es la solución nutritiva que las plantas, a través de las raíces y de sus pelos absorbentes, puede tomar los nutrientes que necesita. Pero en una condición de pH tan alto, un elemento como este no está disponible y entonces, y el fósforo es absolutamente importante para la nutrición de las plantas. Así como les decía, que se puede afectar con un pH bajito el sistema de raíces, justo precisamente el sistema de raíces, para la formación de un buen sistema de raíces, la planta necesita fósforo. Entonces, son problemas asociados digamos, a un valor precisamente de pH que tendremos que manejar. Por ejemplo, en esas condiciones más de los suelos, no conozco y bueno, entiendo que se van a tomar algunas muestras de suelo en las huertas de ustedes y eso nos va a permitir tener un valor, digamos, diagnóstico del pH, saber cuál es el pH que tienen, pero es muy probable que sean pH no del rango, digamos, bajito como los de estos suelos tropicales, sino de ese rango más alto. Y según eso, por ejemplo, prácticas como las que ustedes están haciendo para la preparación del suelo, por ejemplo, en el tema de compostaje, con todos esos productos orgánicos que vienen muy bien para esa condición de pH, para esos valores de pH, o la aplicación de ciertos fertilizantes, por ejemplo, para el suministro de nitrógeno en las condiciones de, digamos, de pH alto, pudiera pensarse, voy a decir cualquier cosa, simplemente se los dejo tiradito ahí, pero ya luego lo retomaremos con más precisión si aplica o no. Pero, por ejemplo, si uno fuera a pensar en un suministro de nitrógeno, entonces pensaría, por ejemplo, en un sulfato de amonio, entonces, que permite muy bien entrar en un medio alcalino y reducir un poquito, de hecho, el pH a través de la reacción que se desarrolla una vez lo aplica uno en un campo de cultivo. Entonces, bueno, entonces, particularmente en el tema de la preparación, yo lo que diría es, el punto primero, tener algo que nos permita diagnosticar la fertilidad del suelo. ¿Qué sería lo ideal? Uno tener un perfil completo de fertilidad del suelo, por ejemplo, un análisis químico, que me diga a mí cuánto calcio, magnesio, potasio, sodio y aluminio hay en un suelo y con eso yo puedo determinar un parámetro que es muy importante, que es la capacidad de intercambio catiónico. Saber cuál es la cantidad de materia orgánica que tiene, saber cuánto es el fósforo que tiene. Yo, por ejemplo, con esos parámetros tendría unos buenos elementos para, por ejemplo, diagnosticar la fertilidad natural de un suelo. Pero como punto de partida y como una aproximación práctica a eso, yo podría quedarme en lugar de todo el análisis, que es que lógicamente tiene un costo representativo, en fin, pero
con un valor, digamos, del parámetro que les estoy mencionando, del pH que yo obtenga para cada uno de esos suelos, ya tengo como un suministro de información muy interesante, que ya luego lo podría complementar con otros elementos, para ya pasar a decidir qué se puede, por lo menos, o de qué manera práctica se podría intervenir un suelo que se vaya a incluir dentro de un programa de, digamos, de producción de alimentos. No sé, Gela, si me dispersé mucho y si respondí la pregunta. No, genial. Hay varias cosas entonces que me quedan claras. Primero, que el pH no es solo importante en los alimentos, sino también en el suelo. Recuerden, chiques, que hemos hablado mucho del pH ácido, neutro, alcalino, y por eso es tarea para quienes trabajan huertas este año repasar las notas de la escala del pH. Quienes no las tengan nos dicen y las volvemos a subir. Segundo, entonces, de acuerdo a lo que vos nos decís, hay muchos análisis que se le pueden hacer a nuestros suelos para producir mejor. Sin embargo, tenemos a la mano una herramienta interesante, que es saber cuál es el pH que tienen ustedes, chiques, en las huertas. Porque de acuerdo al pH, Juan Diego nos lo explicaba, es que va a estar más soluble, ¿no? Cada mineral en el agua que va a caer en la tierra. Porque lo que vemos es que las raicitas toman es como de ese caldito que se arma entre el agua y la tierra, ¿sí? En los minerales. Entonces el mineral tiene que pasar de la tierra al agua y formarse como si fuera una sopita, como un caldo. Mientras más adecuado sea el pH, más va a haber disponibilidad de esos minerales en ese caldito para que las raíces lo chupen y nuestras plantas estén mejores. Entonces, si necesitamos saber el pH, Juan Diego, ¿cómo se mide un pH de la tierra? ¿Cómo se le toma la medición? Para que todas y todos tengamos una idea en nuestra cabeza. Después subiremos un video seguro, un poco más científico, pero no importa, lo vamos a ver todas y todos para fortalecer lo que Juan nos va a explicar ahora. Porque como Juan lo dijo, vamos entonces a hacer unas jornadas en la huerta, nos vamos a ordenar por los barrios para ir a tomar nuestras muestras y poder saber los pH de nuestras huertas. ¿Cómo se mediría el pH, Juan Diego? Sí, bueno, Gela, te acabo de entender que van a proyectar el video de determinación de pH en laboratorio, entonces ahí van a tener como todo el detalle instrumental de cómo una muestra de suelo que llega hasta el laboratorio es procesada hasta llegar finalmente a decir cuál es el valor de pH que tiene. Tiene un 4.5, tiene 5, 5.2, etcétera, pero eso sale del laboratorio y se entrega, digamos, al usuario. Se aplica una técnica que es la potenciometría, que es básicamente un electrodo de vidrio que permite tomar la acidez de una muestra, ¿no es cierto? Después de un procedimiento, ya ustedes lo van a ver en el video. Y bueno, quizás aquí te entiendo también que algo del concepto ya lo han mencionado, entonces, bueno, será cuestión de ver el video y creo que podrá ser muy ilustrativo. En la práctica, pues se trata de que yo tengo mi huerta, simplemente voy a tomar una muestra de suelo que sea representativa de esa huerta. Y debe ser del suelo superficial. ¿Por qué del suelo superficial? Porque en los primeros centímetros del suelo se encuentra concentrada, digamos, la mayor parte de la fertilidad del suelo. Es decir, la mayor parte de los nutrientes del suelo los encontramos en superficie. Entonces, cuando se va a tomar, por decir alguna muestra para un análisis de fertilidad, yo tomo una muestra de los primeros 10, 15 centímetros de suelo. ¿Qué pasa? Precisamente, no en vano, las plantas concentran su mayor parte de raíces, incluso hasta las raíces de las especies de mayor desarrollo, los árboles, se encuentran en los primeros centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque ahí está la mayor parte de nutrientes. Además, es una zona en la cual hay espacio, hay aire, hay espacio poroso y específicamente las raíces de las plantas respiran. Entonces, bueno, de allí es que derivan la mayor parte de nutrientes. Entonces, justo por eso nos interesa saber cómo está esa porción de suelo de donde que se va a encontrar, digamos, con las raíces en procura de alimentos. La planta va a estar en procura de alimentos, los va a buscar en esos primeros centímetros. Entonces, yo tomo una muestra de suelo de esos primeros centímetros. Ahora, el tema les mencionaba yo,
que sea representativa mi muestra. Entonces, yo tomar una muestra en un único punto de la parcela, por decirlo así, o de mi huerta, es una opción, ¿no es cierto? Pero quizás no sea lo más representativo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tomar varias muestrecitas de ese suelo superficial, colocarlas dentro de un balde o un recipiente plástico, pero que esté muy limpio, mezclarlo todo, todas las muestras, por decir algo, me puedo ir recorriendo el lote o mi parcela, digamos en zigzag. Tomo una muestra en una esquina, me voy para la otra esquina y tomo otra muestrecita, me vengo en diagonal, por ejemplo, acá y tomo otra muestra, me voy hacia arriba y tomo otra muestra. Entonces, por decir algo, que yo tome unas 4, 5 o 6 submuestras, las coloco. Esto puede ser una muestra, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, unos 200 gramos, más o menos, ¿no es cierto?, del suelo, con una palita de estas de jardinería, voy colocando en un balde muy bien lavado, o sea, que esté muy limpio donde yo estoy recogiendo. Luego mezclo mis 4 o 6 muestras allí ese sitio y entonces yo, ¿ya qué hice? Hice un proceso de homogenización. O sea, casi que yo ya tengo mis 6 muestras tan mezcladas que ya van a ser representativos. Cuando yo coja de allí una muestrecita, va a ser representativo esa muestrecita de todo mi predio, de toda mi huerta. Esa es la muestra que finalmente yo voy a mandar al laboratorio. Yo no necesito mucha cantidad, pero normalmente, pues digamos por protocolo, mandar unos 200 o 250 gramos puede ser bueno en caso de que haya que repetir muestra para que quede un soporte o por si eventualmente se necesita para analizar algún otro elemento químico que resulte de interés en un momento, pues entonces es mejor tener una buena cantidad. Esa muestra que se recoge, se coloca en una bolsa, por ejemplo, esas puede ser una de sello hermético, pero que sea una bolsa nueva y si no, una bolsa muy bien lavada, una bolsa plástica, se coloca en condición, digamos, que esté, digamos, fresco el ambiente, que no reciba luz directa. Si no se va a llevar el mismo día al laboratorio, se va a remitir, pues entonces mejor se coloca en una nevera, ¿no es cierto? No en el congelador, sino en una nevera para que se baje la actividad de los microorganismos, porque el suelo tiene una gran cantidad de microorganismos. Bueno, con Ángela me imagino que tienen todo el lujo de detalle en el aspecto, pero los microorganismos son la fábrica del suelo y los que permiten precisamente que los nutrientes estén más o menos disponibles. Entonces, en una nevera, ¿qué pasa? Les bajamos la actividad para que no nos cambie mucho la condición del suelo en una condición, digamos, en una condición de almacenamiento inadecuada. Imagínense ustedes una muestra de suelo metida en un carro soportando temperatura, pues que adentro pueden haber 40 o 50 grados centígrados dentro de una bolsa hermética. ¿Cómo se me transforma, por ejemplo, a mí el nitrógeno? Se me puede transformar mucho, por decir algo. No vale para todos los elementos, pero las condiciones de almacenamiento, entre tanto se envía la muestra al laboratorio, son muy importantes. Y en todo esto, es bueno ser como muy caprichoso, pues como muy vigilante de que el proceso sea bien llevado. Hay un aspecto también por señalar importante y es en cada uno de los sitios donde en el campo, en la huerta, se va a tomar la muestra de suelo, se libera como de toda la basurita, toda la hojarasca que esté por encima, ¿no es cierto? Si está con algo de pasto, entonces se trata de quitar el pasto superficial con un cuchillo bien filoso, ¿no es cierto? Y ya luego de allí se tomaría la muestra, como les digo, con una palita, por ejemplo, de jardinería. Entonces, básicamente eso sería lo que habría que hacer, ¿no es cierto? Que se reduce para responder la pregunta a un procedimiento casi que de campo. Yo estando en mi huerta, recorro mi predio, ¿no es cierto? El lote, lo recorro tomando esas muestras del suelo superficial, luego el proceso de homogenización, la colocación dentro de una bolsa, como les digo, pues de sello hermético o bien cerrada, pues y luego envío al laboratorio, básicamente. Siguiente. Bueno, chicas, entonces ya sabemos cómo se toma la muestra, para que vamos preparándonos para el vivo del martes y pensando cómo nos vamos a organizar en la toma de muestra, ¿sí? Juandi, entonces, si bien ya entendemos que tomar la muestra es un recorrido en zigzag por la parcela, por la huerta, en un balde limpio, retomo un poquito de muestra con la pala, los mezclo, los homogenizo,
¿sí? Y lo llevo al laboratorio o lo refrigero antes de llevar. ¿Qué pasa cuando ya tengamos el resultado? Vos al principio de la charla nos ubicabas un poco, pero me imagino que este tema lo vamos a tratar ya con más detalle cuando tengamos los valores ya en la casa, no sé, de Juli Rosas hay tal pH, en la casa de Teo hay tal pH, etcétera, etcétera. En las macetas de Débora hay tal pH. Pero entonces, de nuevo, quiero cerrar este encuentro de hoy para que nosotras no solo pensemos ya, listo, así se va a tomar la muestra, sino qué posibilidades van a suceder cuando ya tengamos nuestro resultado. Sí, bueno, de alguna manera, yo creo que como me extendí tanto con la primera pregunta, como que me adelanté un poco. Yo creo que en gran parte está como resuelta, pero de pronto con algunas precisiones. Lo primero es que no tenemos ni idea de cómo está el pH en esas huertas. Nos interesa muchísimo saber. Es como el punto de partida. ¿Ve? Nosotros nos estamos enfrentando a una condición de acidez, pero en realidad una condición de acidez tendría que ser resultado, por ejemplo, de una sobreexplotación de un predio para producción de alimentos y de nunca reposición de su fertilidad natural a través de fertilizantes. Eso podría ocurrir, digamos, y tener que se enfrentar en algún caso específico esa situación. No es como lo que esperaríamos aquí, pero esperemos a ver. Pero entonces es eso, no sabemos nada, entonces queremos es, lo primero, tener el elemento diagnóstico que nos permita decir, vean, mire, las condiciones que se enfrentan en cuanto al pH, pues la acidez y sus implicaciones, digamos, en la captura de nutrientes por las plantas, es esta. Esta es la situación para cada una de ellas. Entonces vamos a tener un perfil completo de las diferentes huertas que trabajan las miembros del equipo, pues entonces, cómo se encuentran y bueno, cómo se enfrentaría entonces el problema. El tema de la alcalinidad, lo mismo, pues es decir, si estamos ya en un rango de pH alto, pues entonces, es decir, si enfrentamos una situación o de mucha acidez o de mucha alcalinidad, vamos a tener una situación problema. Entonces tendremos que, con algunos elementos, digamos, complementarios, acudir a una fórmula que nos permita darle solución. Si encontramos que los valores de pH se encuentran muy dentro de digamos, dentro de intervalos apropiados para el desarrollo de cultivos, pues entonces seguramente vamos es como a afirmar como por ejemplo, el proceso de, digamos, de compostaje pues, o de digamos, de implementación o de llevado, digamos, de esos materiales compostados a las huertas funciona mejor, ¿no es cierto? En qué cantidades, por decir algo, o si en algún caso específico, pues pudiera ser necesario aplicar algún nutriente adicional, pero que nos lo permita, digamos, que nos lo permita tomar la decisión, el valor del pH que estamos tomando. Una cosa muy importante es que ese valor del pH también lo vamos a interpretar en el contexto de las plantas que se quieran cultivar. Entonces es probable que en una huerta se vayan a desarrollar ciertos cultivos con unas plantas que tienen ciertos requerimientos y que en otra u otras huertas vaya a ser una situación contraria. Entonces, ese valor de pH nos va a permitir también decir si eso que se quiere hacer allí es viable y si no en las condiciones actuales, cómo tendríamos que intervenir. Entonces, miren que de alguna manera lo que nos permite este parámetro es tener información específica para la intervención y no una formulación genérica para todas las huertas, ¿cierto? Ese sería el paso que seguiría, ¿cierto? Tomando integradamente la información que deriva de lo que yo quiero cultivar en la huerta y el pH que en este momento tiene la muestra que se llevó de allí, pues, o tiene la huerta. Sí, a mí me parece genial cómo vamos enlazando todo, porque los compañeros del Banco de Germoplasma ya nos han confirmado que tenemos dos tipos de semillas para otoño-invierno, espinaca y arveja. Y faltan otras por confirmar, que seguro serían hojas verdes también. Entonces Juan Diego nos dice, mire, esperemos a tener los datos. Vamos a ir tamizando los datos de cada barrio. Bueno, no sé, tenemos los datos ya de San Carlos, listo, Cari, Pau, tienen estos pH. Bueno, ¿cómo vamos a encararlos? Pero también unidos a qué? A que el grupo, a que el Banco Germoplasma nos diga, bueno, mira, aparte de la espinaca y la arveja, ya sabemos que va a llegar tal y tal semilla.
Entonces, con esa idea, chiques, ya sabemos si hay que encalar o el compostaje ya hay que ponerlo para que así pique un poquito. Entonces, vamos a ir trabajando muy, muy unidos y mucho más ordenados que el año pasado. Y, bueno, más presencialmente, ya podemos ir a los bares. Así que, bueno, Juandi, te agradezco muchísimo la participación de hoy. Juandi no puede estar en el vivo el martes, tiene otro compromiso, pero de acuerdo a los datos que vamos teniendo y de acuerdo a las condiciones también de que Juan tenga esos horarios o no, va a estar viniendo o a los vivos o con episodios grabados para acompañarnos en este manejo de nuestros suelos. Lo ideal es que nosotras, si no logramos acondicionar todo el suelo al principio del año, no importa. Sepamos que durante el año vamos a tener pedazos de la huerta, que yo veo que ustedes tienen lotes grandes, y que entonces eso los vamos siguiendo también durante el año. No es que para empezar abril, otoño, invierno tengamos que tener todo el patio ya encalado, todo el patio compostado, no. Vamos a ir de acuerdo a las posibilidades de todas y cada uno. Lo mismo, por ejemplo, Debbie. Debbie tiene ¿se acuerdan esos cajoneras de Debbie tan divinas? Bueno, las cajoneras de Debbie también. Debbie le toma el pH a la tierra que ella tiene, a ver si se la vamos a medir, ¿sí? Se han incorporado los compañeros del Solplat de los hornos, que también tienen cajoneras. Listo, vamos a ver cómo están esas cajoneras. Cada uno con su particularidad, ¿sí? Bueno, Juan, mil gracias. De verdad que muy contenta. Bienvenido de nuevo a la Cátedra Libre. Bienvenido al módulo de huertas. Bienvenido a este grupo de mujeres y hombres que todos los días nos enseñan cómo se vive y cómo se lucha y cómo no se bajan los brazos. Bueno, no, Ángela, muchas gracias por la invitación nuevamente, a todos ustedes también por su tiempo y por atender digamos, esta presentación, digamos, muy informal. Como Ángela lo mencionó, pues no puedo estar el martes, pero bueno, seguramente ya nos estaremos viendo más seguido y estaremos siguiendo el proceso, ¿no es cierto?, a partir de lo que se vayan haciendo en campo. Qué rico ver avances y, bueno, ver cómo poco a poco podemos aprender unos de otros, unos de otros, porque yo creo que lo que Ángel acabó de comentar es absolutamente cierto. Nos enseñan en muchos aspectos los demás, tanto en esto de la vida que es tan valioso, ¿no es cierto?, como en este tipo de cosas técnicas. Entonces, bueno, estamos aquí como para compartirnos todos estos saberes y, bueno, total disposición para apoyar lo que vaya surgiendo. Y, bueno, un abrazo para todos y todas. Atención, Juan Di también va a entrar al chat de huertas, así que va a estar ahí pendiente de preguntitas y cosas que surjan. Ya está Eloísa, ya la vieron, está Gaby Diosma, está Anita, está Lore, estamos nosotros, yo que no soy una huerta, pero aquí estoy. Pero entonces la presencia de Juan, de Eloísa, de Anita Salazar, de Gaby Diosma, de Rulo, son presencias fuertes en estos temas. Ni qué decir Naya, Silvina, Santillán y sus compas que trabajan el compostaje. Así que bueno, muy buen viaje de nuevo para este año que comienza. Gracias, Juan Di. Muchas gracias. Gracias. Chao.